Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que se determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm incluye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms se determinan el alcance del precio, en qué momento y en dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Relación del transporte con los Incoterms. Cuando se inicia un contacto con un posible cliente y ese contacto fructifica, llegada el momento en el que hay que concretar la forma en que se va a desarrollar la operación. Esta concreción se puede realizar fijando en el contrato de compraventa pedido, ya tenga este forma de documento firmado por ambas partes, fax, email, etc. El Incoterm, que se aplicará a la operación y que va a definir para ambas partes sus derechos y obligaciones. Se puede definir como un conjunto estandarizado de reglas que fijan los términos comerciales en la compraventa internacional y que establecen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor. Al ser unas normas internacionales, las dos partes se aseguran que con su elección cada una de ellas conoce sus derechos y obligaciones, evitándose malentendidos, litigios, etc. Los fija y actualiza la Cámara de Comercio Internacional y básicamente establecen criterios definidos sobre la entrega de la mercancía, dónde, cuándo, a quién, la distribución de los gastos, quién ha de pagar cada gasto que se genere, la transmisión de los riesgos, en qué punto exigencia de responsabilidades, los trámites documentales, documentos a obtener y presentar por cada parte, certificados de origen, licencias de exportación, trámites aduaneros, etc. Evolución de los Incoterms. Los Incoterms han sido evolucionando en función de las necesidades que las transacciones internacionales imponían. Ha habido distintas versiones que en cada caso mejoraban y concentraban versiones anteriores: 1928, 1936, 1953, 1967, 1976, 1980 y 1990. En la versión de 1990 y también en la actual del 2000 aparece una novedad que mejora su consulta: la aparición de las columnas A y B, que corresponden a las obligaciones que comprador y vendedor soportan en cada Incoterm en la relación a 10 aspectos. Los 10 aspectos que asignan en esta columna se hacen referencia a especificación de mercancías, documentación, transporte y seguro, posición de entrega, reparto de riesgos, reparto de costes, preaviso al comprador, prueba de entrega, certificación de calidad, embalaje y envase, marcaje, identificación. Otras pactadas. Los Incoterms distinguen el tema de la transferencia de riesgos y la transferencia de propiedad, esta última sometida a la ley que rige el contrato. Concretamente, en un contrato de venta internacional,
Los Incoterms clasificarán los siguientes puntos. 1. Situar el punto crítico de la transferencia de los riesgos del vendedor al comprador en el proceso de envío de mercancía. Riesgos de pérdida, deterioro, hurto de las mercancías, permitiendo así que quien asume estos riesgos pueda tomar medidas preventivas, sobre todo en cuanto a seguros. 2. Indicar quién, el vendedor o el comprador, debe cerrar el contrato de transporte. 3. Repartir entre ambas partes los gastos logísticos y administrativos de las diferentes etapas del proceso. 4. Precisar quién está a cargo del embalaje, el marcado de la mercancía, las operaciones de manutención de carga y descarga de las mercancías, o la carga o transferencia del contenido de los contenedores, al igual que las operaciones de inspección. 5. Fijar las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades de exportación y o importación, el pago de los derechos e impuestos de importación, al igual que suministro de los documentos. Existen 11 Incoterms aceptados por la CCI, codificación original inglesa en 3 letras. El uso de Incoterms requiere ciertas precauciones, como el conocimiento del significado de cada Incoterm y su sigla. Usar las variantes de los Incoterms con precisión para evitar las confusiones que podrían generarse de su mala interpretación. Los Incoterms son una norma admitida en el mundo entero. Por ello, como todas las normas, su apelación no está sujeta a ninguna divergencia. Comparativa de los distintos Incoterms. En los términos E y F, el vendedor deja de controlar su mercancía antes de la efectiva recepción para el comprador. Las razones para utilizar estos términos por parte del vendedor suelen ser: es más fácil y menos documentación. El vendedor asume el riesgo de accidentes en el transporte. No se tiene la suficiente organización y formación para tramitar y gestionar el transporte, que se considera un mundo complicado y de difícil contratación. Esto es un grave error, porque el control de calidad de nuestras mercancías no debe acabar en la fábrica, sino cuando se entrega al cliente. Si el vendedor no contrata el transporte, no tiene control sobre las condiciones en que viajan sus mercancías, cómo llegan hasta el cliente. El costo-precio de transporte es un componente más del precio del producto. La gestión, el propio vendedor podrá conseguir unos mejores precios, aunque no en todos los casos. Dependerá de la operación y las condiciones y características de nuestro comprador. La contratación del transporte en la actualidad no es difícil. Existe gran cantidad de profesionales que pueden asesorarnos. Además, el técnico de G superior en comercio internacional es competente. En las ventas nos podemos encontrar con estos inconvenientes. Tenemos la mercancía preparada, pero nuestro cliente, que es el quien contrata el transporte, aún no nos ha comunicado con qué compañía lo ha hecho. Se generan en este caso gastos del almacenamiento que serían innecesarios si la contratación la realizase el vendedor, ya que sabría con exactitud cuánto sale el buque y en qué momento debemos de tener lista para enviarla al puerto. Estos costos van en contra de la logística actual y en una pérdida de competitividad al generar gastos innecesarios. Ventajas de las ventas CIF. 1. Si sabemos que la compañía no dispone de contenedores, se hubiese buscado otra. 2. Igualmente, si para las fechas que nos interesan no se dispone de buques o espacio, se hubiese contratado
con la compañía que sí nos lo ofrece. 3. Conoceríamos con atención la fecha de embarque de la mercancía y podemos ajustar nuestros precios productivos para disponer de la mercancía justo en el momento en que va a ser transportada al puerto y por tanto ahorrarnos los costos de almacenaje. Los exportadores deberán de conocer y aplicar las grandes ventajas que se obtienen de realizar la contratación directa del transporte principal y de implicarse directamente en el proceso logístico internacional de sus mercancías, además de mantener relaciones fluidas con los grupos profesionales que se encuentran a su servicio. ¿Cuál es la mejor fórmula para atender a nuestros clientes y controlar nuestra mercancía? La regla general es que interesa contratar el transporte por razones de coste y de control principalmente. Hay casos en que no será así. Pensemos, por ejemplo, en que somos una empresa que sirve unos repuestos a una multinacional que al contratar mucho transporte puede conseguir para nuestros envíos mejores condiciones que nosotros. No sería lógico que presionáramos para contratar nosotros el transporte, ya que nuestro precio sería peor, además de que el cliente seguramente impondría sus condiciones. Aún así, podríamos concluir diciendo que lo ideal es general sería ofrecer a nuestros clientes en las mejores condiciones y precios nuestros artículos puerta a puerta, en el caso de envíos terrestres por carretera, y puerta a puerto en los envíos marítimos, aéreos, multimodales, etc., sustituyendo puerto por aeropuerto, estación ferroviaria, etc. Las razones: en el transporte terrestre podemos conocer los gastos de transporte con exactitud y una buena aproximación a los gastos de despacho de importación. En el marítimo y resto de medios podré conocer con exactitud los costes del transporte hasta el puerto de destino, pero los gastos posteriores, las normas de funcionamiento en estos puertos, los precios de los transportes interiores, las características del despacho de importación, etc. Son datos que desconoceremos y que suponen un inconveniente para el cálculo de la rentabilidad de la operación. Todos esos datos, sin embargo, los conoce perfectamente el importador, ya que se generan en su país y estará familiarizado con todos ellos. De esta forma, conseguimos que todos los gastos que se ocasionan en el país exportador hasta la llegada de la mercancía al puerto de destino son controlados por el exportador, y todos los gastos que se ocasionan en el país de destino son controlados por el importador. Podemos concluir que como cada parte está ajustando sus precios al máximo, el resultado final será poner a la venta en el mercado de destino unos artículos que económicamente están ajustados y logísticamente optimizados. El importador conoce a qué precio obtendrá sus productos en el punto en el cual se hace cargo de los mismos. El exportador conocerá todos los gastos que le va a generar la venta en estas condiciones y podrá compararlos con relativa seguridad con las cotizaciones de sus clientes para determinar la rentabilidad estimada en la operación. Los Incoterms son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa internacional que definen cuál de las dos partes, el vendedor o el comprador, tiene la obligación de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la prima de seguro.